Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil, que nos acompaña esta mañana. Conrado, buen día. Qué lindo fondo que tenés por ahí, aunque está medio gris, Recién ¿no? La mudado. mañana. ¿Cómo andás? Sí, sí, con los perros y gatos afuera, sí. Qué lindo. Divino, divino, qué lindo, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que hay que disfrutar todas las mañanas el que puede, ¿no? Muy lindo. Bueno, ya se ha hablado un montón, te hemos visto por todos lados referirte a esta encuesta de calidad de gestión humana y motivación de los funcionarios públicos, que fue voluntaria, discrecional, que abarcó unos 10.000 funcionarios públicos de 37.000 que estaban convocados, ANCAP, UTE, OCE, ANTEL, INAU y los ministerios civiles, como bien explicaste vos. Y hay algunos, si me permitís, porcentajes que nos gustaría mencionar antes de que vos nos des tu impresión respecto a este resultado. El 34% de los funcionarios consultados buscaron cambiar de trabajo. Es decir, 1 de cada 4 buscó trabajar en el sector privado en los últimos 2 años. 36% considera que trabaja en exceso. 27% está conforme con lo que gana. Un 40% dijo querer trabajar en el sector público, pero no en donde están ahora, sino en otros organismos. Son resultados que ahora tienen una medición estadística de alguna manera, ¿no? Muchas de estas cuestiones ya las suponíamos. ¿Cuál es la conclusión que sacás con estos resultados, Conrado? Hola, bueno, un placer estar con ustedes. En primer lugar, que hay una voluntad de los funcionarios en participar. El otro día también recibíamos anécdotas de funcionarios que no iban a llenar la encuesta al principio, cuando recibieron muchos recordatorios y al final, y un compañero le comentó al otro, llenala que está buena, después terminó llenándola toda la sección. Eso está bueno, hay que darle la oportunidad y el comentario de estos funcionarios era que por lo menos era la primera vez que se les preguntaba a ellos directamente qué era lo que pensaban de sus condiciones de trabajo. Y ahí, cuando se le da la oportunidad de participación, el funcionario participa. Eso ya es una muy buena respuesta. Luego hay datos preocupantes, evidentemente. Yo digo que los gobiernos se arriesgan a hacer este tipo de encuestas, y por algo no se había hecho previamente, y es porque los resultados no pueden ser los satisfactorios que se esperan, y luego, si se hacen periódicamente, hay que ver si se mejoraron la percepción de los funcionarios sobre las condiciones de trabajo o no. El tema es que se hagan periódicamente. Si se hace una sola vez y luego no se vuelve a hacer, no sirve. La idea de este tipo de encuestas es ir midiendo la evolución de la percepción de los funcionarios sobre sus condiciones de trabajo. Ahora, llama la atención este 34% que quería, porque uno tiene la idea imaginaria de que lo mejor que te puede pasar es tener un trabajo público, ¿no? Ese que no te van a despedir nunca, que vas a tener un montón de beneficios. Sin embargo, hay un 34% que quisiera irse del sector público y migrar hacia el privado. ¿Qué perfil de funcionario es el que contesta de esta manera? Exacto. Hay que no olvidarse que los otros 2/3 no manifiestan intención de moverse. Uno supone, lo que sabemos es que los funcionarios que manifiestan intención de irse son aquellos más jóvenes y mejor preparados. Las personas, más que nada los mejor preparados, los que tienen más capacidad de insertarse en el sector privado o más insatisfacción de la poca capacidad de moverse dentro del sector público. No olvidemos que hoy en día es imposible poder ascender de un organismo hacia otro del sector público, ningún tipo de organismo. Por lo tanto, eso significa que las personas están encerradas dentro de su propio organismo. Esto se debe a diferencias salariales entre un organismo y otro. Y la única forma de moverse es el pase en comisión, que no depende del funcionario, sino que de un político te traslade, la voluntad política de que se traslade de un lugar a otro. Y en ese sentido se debería incorporar perfiles nuevos para que sea más atractivo para la juventud, ¿no? Y no se avejente la población de empleados públicos. El problema es que hay que resolver toda la maraña salarial, que son décadas en que este tema no se atacó. Entonces las diferencias entre las empresas públicas y la administración central se hacen cada vez más evidentes. Asimismo, adentro de la propia administración central, entre un ministerio y el otro, depende de qué tipo de compensaciones
te tocan, compensaciones son estas partidas extras al salario básico, que hacen que ningún funcionario gane lo mismo. Inclusive dentro de una unidad ejecutora, o sea, dentro de una sección importante dentro de un ministerio, moverse de un lugar al otro significa también muchas veces perder o ganar mucho dinero. Claro. Por eso estamos planteando una carrera administrativa en la Administración Central, donde tratamos de ordenar esta junta salarial, y que se pague lo que vale una ocupación, y lo que vale significa primero identificar ocupaciones que hoy no están definidas. Claro. Es decir, qué es lo que hago realmente y a qué ocupación corresponde. Y luego valorar esas ocupaciones por una metodología de conocimiento aplicado, autonomía de las decisiones, riesgo de la profesión, valor en el mercado de la profesión, etc. Es realmente complejo, lo estamos haciendo, y si todo sale bien, si hay voluntad política, en la próxima rendición de cuentas, por lo menos estamos dando un primer gran paso en la Administración Central. Más allá de los, buen día, ¿cómo te va? De los retiros por jubilatorios o por distintas causas, ¿es suficiente la cantidad de empleados públicos? ¿Se debe aumentar la cantidad de funcionarios públicos más allá de esas después limitantes que son el retiro? ¿O hay demasiados y implica de alguna manera una sobrecarga para el Estado? No lo sabemos, porque en términos absolutos es muy difícil decir. Sabemos que estamos por arriba del promedio de la OCDE, pero es injusto comparar países que tienen niveles de estado de bienestar distintos. Unos son más intensivos en manos de obra, otros menos intensivos en manos de obra. Nosotros tenemos empresas públicas, hay otros organismos otros países que no tienen empresas públicas. Inclusive empresas públicas de derecho público es un rara avis en el mundo. Prácticamente no quedan empresas públicas de derecho público. Por lo tanto, hay que comparar cosas similares. En términos absolutos es muy difícil. Lo que hay que hacer realmente es lo que hacen muchos países y que nosotros pretendemos hacer con las reestructuras a nivel de la Administración Central, y es hacer un análisis muy detallado de la planificación estratégica, los macro procesos de trabajo, y ver el dimensionado y el tipo de funcionario que tiene cada organismo, para ver si se adecuan esos perfiles y la cantidad de funcionarios a las necesidades del organismo. Hay que trabajar, lo que quiero decir con esto es que hay que trabajar en organismo, y es una pregunta que no se puede contestar en términos absolutos. Claro. Hay lugares donde faltan funcionarios, faltan muchos. En ganadería, el presidente lo reconoció, en servicios ganaderos faltan muchos funcionarios, pero es probable que en la propia ganadería también sobren algunos perfiles de funcionarios. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis mucho más pormenorizado. No tiene sentido que el Uruguay se meta en debates porque va a depender también de nuestras concepciones ideológicas, el tamaño del Estado. Claro. Y respecto a los métodos de selección, ¿no? Cuando se hace un llamado o por las diferentes vías que se realiza habitualmente, ¿esa metodología acompasa los tiempos? Es decir, ¿se le está comunicando bien al funcionario cuál es el rol que tiene que asumir y que cumplir? Es decir, como forma de captar el mejor recurso humano, ¿o en ese sentido también hay un debe? En la encuesta surge claramente que los propios funcionarios dicen que hay un debe grande. Hay un debe en dos sentidos. Primero, hay que decir que Uruguay, en el contexto de la región, tiene un proceso de selección de los funcionarios públicos meritocrático, es decir, que lo que importa es el mérito en un concurso, el que sea, de oposición y méritos antecedentes o sorteo, pero que son concursos bastante transparentes. Me refiero a la designación de funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo, básicamente, en empresas públicas. No así en gobiernos departamentales, que sabemos que hay un déficit muy grande en el ingreso meritocrático de funcionarios. Ahora, luego, una vez dicho esto, también tenemos problemas fuertes en el ingreso de funcionarios. Los tiempos no son los adecuados para una nación moderna. Entrar un funcionario público al Estado puede demorar un año y medio, ni siquiera está estandarizado. Como los procedimientos no son los mismos, cada ingreso, el trámite puede ir para distintos lados y dormirse en distintas oficinas públicas de forma distinta.
Que una persona pueda llegar a demorar un año y medio, 2 años en entrar al Estado es un despropósito. De repente la persona a los 2 años ya cambió de interés. Nos está pasando ahora para trabajar en las reestructuras, contratamos temporariamente por 2 años unos 18 funcionarios y algunos de ellos ya nos está diciendo que no va a venir porque demoramos 10 meses en contratarlos y las personas cambiaron de interés, sobre todo si son jóvenes y preparados. Y lo otro es el perfil del funcionario. No necesariamente tenemos los métodos de selección que nos aseguran tener a las mejores personas, porque no están bien descritos los perfiles, no tenemos un análisis de competencias de los funcionarios, es decir, las habilidades que se necesitan y técnicas para medir adecuadamente esas habilidades. Claro, permíteme, Daniel, una cuestión antes de que preguntes, porque tiene que ver con esto. ¿En algún momento se había planteado aumentarles el salario a los cargos jerárquicos de la administración pública como forma de que sea un llamador o que sea un atractivo para no migrar al sector privado, ¿no? Eso finalmente no se votó, pero pasa por ahí también, por algunos casos, aumentar el salario. Sí, en los cargos gerenciales, cuando uno compara con el sector privado, está achatada la pirámide. Se paga poco, no se paga lo suficiente en determinados cargos gerenciales, no todos. Hay cargos gerenciales que están disparados de otros, pero en el promedio. Ahora, el problema es, recuerdo que quedé un poco con una Azucena pidiendo el aumento de los presidentes de las empresas públicas, que en realidad tendría que ser de todos los directorios. Ahora, también dije siempre y sigo sosteniéndolo, que a mi criterio, no lo digo yo solo, lo hacen muchos servicios civiles en el mundo, se hace un informe técnico de las capacidades de las personas que van a ocupar determinados cargos en directorios de empresas públicas, por ejemplo. Y si los servicios civiles o los organismos que estén a cargo de esos informes ven que las personas no tienen los requerimientos técnicos adecuados, se hace el informe al Parlamento y por lo general no se dan las venias para este tipo de cargos. Eso debería estar acompañado con el aumento del sueldo. Yo creo que los directorios de las empresas públicas deberían cobrar más, muchos de ellos cobran menos que sus gerentes. Ahora debería estar acompañado que no sea solamente un acuerdo político, sino también comprobar que tienen determinada idoneidad técnica esos directores. Es decir, que sea un mix entre confianza política e idoneidad técnica. Y eso en Uruguay no ocurre. Lo que te quería preguntar es si los funcionarios contratados, los contratos de obras, deberían en algún momento regularizarse y pasar a ser funcionarios públicos, porque como que después, sobre todo capaz que en algunos lugares donde hay mayor necesidad, después empieza esa batalla por esa ambición de cumplir el sueño del pibe de transformarse en un funcionario público. ¿Debería ser así o tendría que quedar claro que es un contrato a término? Depende. Justamente ahora en el proceso de reestructura que estamos haciendo de los ministerios, una de las partes que implica la reestructura es evaluar este tipo de contratos. Voy a dar ejemplos. En DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tenemos una DINAMA prácticamente armada sobre arrendamiento de servicios o arrendamiento de obras. Es decir, no tienen subordinación con el Estado, son contratos por lo general financiados por organismos internacionales, total o parcialmente, y no tienen una subordinación con el Estado. Sin embargo, están aplicando la autoridad estatal. Por ejemplo, si ponen una multa, un inspector de DINAMA. O sea, lo que es un absurdo. Estos funcionarios se tiene que dimensionar a ver qué cantidad de inspectores necesito y presupuestarlos. Eso sí es una actividad típicamente de un funcionario público, porque representa... Claro. Los funcionarios públicos del servicio civil se inventó un poco para darle determinadas garantías a determinados funcionarios que representan la autoridad estatal. Sí, es cierto, lo que decís es así. Hay que hacer un estudio y ver. Ahora, otros pueden ser contratos a término. Si es un proyecto determinado que empieza y termina, puede ser financiado por organismos internacionales y no tener la característica de funcionario público necesariamente, y se puede usar el contrato de arrendamiento de servicios.
Conrado, cambiando de tema, ¿qué dice este estudio y este trabajo sobre el ausentismo, ¿no? El año pasado nos horrorizamos por las cifras elevadas de ausentismo, cómo aumentaron de 2016 a 2019, pasaron de un 28% a 42% las certificaciones médicas prolongadas. ¿Qué conclusiones se sacan? Y todos estos datos que nos decías sobre la inconformidad, sobre las aspiraciones, sobre la necesidad de cambio, ¿qué dice todo eso sobre el ausentismo laboral para los funcionarios? El abuso en las certificaciones médicas no solo hace daño al país, a los propios, al sector privado mismo, también tenés una enorme mayoría de trabajadores uruguayos los cuales está regulado el ausentismo prolongado, no así en el público, no es que haya sido un derecho adquirido, sino que nunca se miró hacia el sector público para poder regular esto, sino que le hace daño a los propios trabajadores públicos, y eso lo manifiesta la propia encuesta. Más de la mitad de los funcionarios públicos están preocupados por el ausentismo. Lógicamente, la mitad de funcionarios que no abusa de las certificaciones tiene que estar sobrecargada del trabajo de la otra mitad que estaría abusando de las certificaciones. Ahí va. Conrado. Por eso es que el Parlamento pidió... Sí. Sí, termina. Termina. Sí. Termina lo que estabas diciendo, discúlpame. No, que por eso el Parlamento nos pidió este proyecto de certificaciones médicas que apunta en doble sentido, en tratar de controlar los abusos de las certificaciones, pero al mismo tiempo, como ocurre en el sector privado, efectuar descuentos después del cuarto día de certificación para certificaciones prolongadas, siempre que no sean enfermedades las que se llaman remuneradas, tratamientos paliativos, oncológicos, enfermedades infectocontagiosas, etc. Ha despertado molestias también. Ha despertado molestias también dentro del empleado público estas decisiones que se pueden llegar a tomar en cuanto a los descuentos. A ver, en ese sentido, ¿cómo está el diálogo con COFE? Porque va a haber una reunión seguramente inminentemente, este proyecto de ley que les cambia las reglas del juego. ¿Qué es lo que no le gusta a COFE de este proyecto de ley? Bueno, no va a ser solo COFE, porque también entran empresas públicas, entes autónomos. Obviamente se necesitan mayorías especiales en el Parlamento, que veremos si se consiguen o no. Y aún no consiguiendo esas mayorías especiales, los propios directorios de los entes pueden pedir para ingresar al sistema. O sea, nosotros estamos redactando un proyecto de ley donde entran la gran mayoría de los funcionarios públicos. Y es por eso que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a instancias del propio Presidente de la República, el jueves a las 11 de la mañana está citada la rama de los públicos para entregarles el proyecto de ley y empezar a discutir y abrir el marco de negociación política. Pero la solución... ¿Qué es lo que no le gusta? Sí, ¿qué es lo que le gusta a COFE? A COFE es que dice que es una conquista de los trabajadores que se le están sacando beneficios. Lo que no es así, porque esto no fue un producto de movilizaciones y conquistas obreras, sino que de alguna manera se reguló para el sector privado y nunca se había regulado para el sector público. Lo que se está haciendo ahora es poniendo en pie de igualdad a un sector y al otro, porque la gran mayoría de los trabajadores uruguayos reciben determinados descuentos con todas las garantías, ¿no? Su subsidio, se paga el BPS, etcétera, y ahora se está planteando para el sector público, se está regulando y poniéndolo en un plan de igualdad. Ahí va. Y para las certificaciones médicas, lo último, Conrado, ¿cuál es la solución para que no se dispare más esta cifra, ¿no? Casi un 50% de funcionarios que tienen certificaciones prolongadas. ¿Hay alguna idea, algún plan dentro de este proyecto o fuera de él en cuanto a lo que son? ¿Cómo se certifica hoy? Hoy cualquier médico te certifica. Paralela a los descuentos, que es un tema de incentivos, ¿no? Hay que desincentivar el abuso de este tipo. Entonces, por un lado son los descuentos y por otro lado el trabajar en que haya un prestador. El funcionario siempre va a tener que certificarse con su prestador. Ese prestador se tiene que encargar de que el médico certifique por una metodología, lo que se llama una codiguera, es decir, el CIE-10, que es un catálogo internacional de enfermedades, no se puede certificar de cualquier forma. Inclusive el tiempo, lo que se llama el TER, tiempo esperado de recuperación, está también establecido. O sea que los médicos ahora certificadores van a tener que ajustarse a determinados estándares internacionales, tiene que pertenecer a un prestador del sistema integrado de salud. Esa certificación va del BPS, el BPS va a efectuar un control sobre esas certificaciones
las va a clasificar entre enfermedades remuneradas y no remuneradas. Esa información se incorpora a la historia clínica digital, de manera de poder también ir teniendo estadísticas y estimativos y, lógicamente, identificar abusos. Por lo tanto, va a haber auditorías también. Se está planteando con ACE y el Ministerio de Salud Pública una capacitación a los certificadores. Hay un problema grande en la falta de capacitación también de los certificadores que estamos en el proyecto de ley se incorpora. Por lo tanto, lo que hay es un mayor control sobre el sistema de certificaciones y al mismo tiempo los descuentos tal cual ocurre en el sector privado. Ahí va. Gracias, Conrado, por acompañarnos esta mañana, muy gentil. No, gracias a ustedes. Que pases Gracias. Chao, gracias.